¿Qué tal, estimados estudiantes? En la sesión de esta semana vamos a hablar sobre los perfiles socioculturales de la alimentación. Para esto es importante conocer primero lo que es la definición de perfil. Un perfil es todos aquellos rasgos particulares que van a caracterizar a una persona o grupo de personas y que sirven para diferenciarse de las otras. En este caso, la cuestión física tendrá poco que ver. Serán más bien aquellas cuestiones que no se ven y que son invisibles a los ojos las que determinen el perfil. Esto es muy importante. Veamos que cuando vamos a determinar los perfiles son cosas que no se pueden ver, no se pueden medir, no se pueden tocar. Sin embargo, sí son cosas que nos hacen únicos, ¿no? Es importante mencionar que la alimentación constituye una de las múltiples actividades de la vida cotidiana, como ya lo sabemos, de cualquier individuo y grupo social, y adquiere un lugar central en la caracterización tanto biológica como psicológica, pero también cultural en la especie humana. El alimento ha de contemplarse siempre como vehículo no solo de nutrientes, sino de placer y cultura, y tan imprescindibles son unos como otros para la salud integral y social del individuo. Ya lo comentábamos en algún momento, además de la función fisiológica que ya tienen los alimentos en el cuerpo humano al momento de ingerirlos, al momento de absorberlos, de digerirlos, también tiene una función cultural, psicológica y cultural que las hacen propias de un grupo social, ¿no? Que te hacen que pertenezcas a ese grupo social y que además de eso te produce bienestar, bienestar cuando tú compartes los alimentos con la gente que está a tu alrededor, ¿no? Bienestar cuando tienes alguna reunión de trabajo también, por ejemplo, tienen muchísimo, muchísimo significado los alimentos. Para comenzar a hablar de estos perfiles socioculturales, vamos a hablar de tres principalmente y que engloban a todos los otros factores que hemos venido hablando. Uno de ellos, y creo que es de los más importantes, es la influencia de la pertenencia a una clase social u otra. Es la diferencia que existe entre la diversidad de clases sociales en relación con los alimentos y la ingesta de nutrientes. Yo les muestro estas fotos en primera, donde tenemos una persona con bajos recursos y que el tipo de alimentación va a ser completamente diferente. La forma, por ejemplo, de comer, la misma cultura en cuanto a comer, es completamente diferente a una persona que tiene suficientes recursos. Incluso el estado nutricional es completamente diferente. Una persona que tiene suficientes recursos va a poder ingerir cantidades suficientes de otros alimentos que no precisamente van a ser siempre los saludables. ¿Sale? Y en esta última foto tengo un meme que dice, la comida del rico y la comida del pobre. Qué rico ser pobre. Tenemos esta otra vertiente donde la comida del rico, donde cuidan muy bien su alimentación en cantidades muy pequeñas, y la comida del pobre, que en algún momento también ya lo hablábamos. Muchas veces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Satisfacer, llenarnos, aunque nuestra alimentación no sea totalmente nutritiva, ¿no? Entonces, veamos aquí la cantidad en cuanto a los alimentos, que también es importante, pero va a depender de a qué grupo o clase social podamos pertenecer. El otro perfil son las influencias culturales. Estas conducen a diferencias en el consumo habitual de determinados alimentos y en las costumbres de preparación de los mismos. Pueden conducir a restricciones tales como la exclusión de la carne y de la leche en la alimentación. Si bien recuerdan, hemos venido hablando bien de todos estos factores que se engloban precisamente en lo que son las influencias socioculturales o culturales. Y a mí lo que se me venía mucho a la mente, ¿no? Un típico ejemplo que también tiene que ver con la clase social a la que pertenecemos,
y cómo es que estos también, cómo el tipo de alimentos que se van consumiendo también se van modificando a lo largo del tiempo en la preparación de los mismos, tiene que ver con algo que es muy rico, ¿no? Lo que son las gorditas. Anteriormente, los abuelitos, que era lo que hacían, cocinaban mucho más con manteca, ¿no? Con manteca de tipo animal. Conforme ha pasado el tiempo, bueno, se han ido sofisticando algunos procesos. Muchas veces ya conocemos que la manteca tiene grasas saturadas, entonces que no son tan benéficas para nuestro organismo y hacen el cambio de la manteca, por ejemplo, ahora por el uso de aceite, aceites de muchísimos tipos para cocinar, ¿no? Y que también va a depender muchas veces de la clase social en la que se encuentren y el tipo de aceite que puedan elegir. Entonces, eso es muy importante. Ya las influencias culturales hacen que modifiquemos ciertos ingredientes y cierta forma de preparar algunos alimentos, aunque estos alimentos pues sí aún tengan historia o se consuman desde hace mucho tiempo. Ya se han modificado las técnicas de cocción, los ingredientes que se utilizan, incluso se le han añadido a ciertos ingredientes. También tienen que ver estas influencias culturales con algunas restricciones en cuanto a la alimentación. Cuando yo leía sus trabajos en algún momento que les, les pedía que me dijeran cómo era su contexto sociocultural en la alimentación, muchos de ustedes, bueno, me mencionaban el significado importante que tiene para ustedes la alimentación, el tiempo que le otorgan a la mesa, el respeto que se le otorga a la mesa, incluso muchos tienen que dejar el teléfono, algunos otros tienen que ver con el apoyo que brindan a mamá al servir la mesa, ¿no? Pero también algunos otros me hablaban de algunas restricciones que van a depender de muchos otros factores, ajá. Factores como la religión, a lo mejor, ¿no? Algunas de ellas en unas religiones no permiten el consumo de alimentos como la moronga o rellena, que también en algunos lugares se conoce así. Esto debido a que consideran que la sangre no consideran que es algo que, digamos, la sangre es algo sagrado, entonces que no se puede consumir independientemente de que sea un animal, le dan ese significado importante, ¿no? Pero vean qué importancia le dan a, a la sangre, por ejemplo, de los animales, pero no así a algún producto que se da en vegetales, por ejemplo, no hay ninguna restricción normalmente. Otro ejemplo son, en cuanto a las influencias socioculturales, el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, insectos. Aquí yo les pongo la fotografía de unos caracoles, ¿no? Hay en algunas culturas que si tú les dices que el caracol no, pues definitivamente no les va a aparecer. Sin embargo, hay en algunos otros lugares que el consumo de caracoles es muy normal, es parte de su cultura, incluso tiene un significado muy importante. Ya mencionábamos, por ejemplo, el consumo de este tipo de insectos va a proporcionar muchísima energía al organismo, ¿no? Entonces vean que una cosa es la cultura y otra cosa es el aspecto fisiológico que puede cumplir el consumo de este tipo de alimentos, el consumo de chapulines, por ejemplo, de gusanos de maguey. Y yo estoy segura que si vamos en otro lugar y se les menciona es que se consume esto que es típico, por ejemplo, de esta región, los chinicuiles, por ejemplo, en otra región seguramente no les va a ser tan agradable. Incluso les mando un video donde hay lugares que aquí en México consumen la rata, por ejemplo, eh, consumen el gato. Imagínense el gato que nosotros, pues lo que hacemos es que lo vemos como animal doméstico, ¿no? Incluso muchos de ustedes les gustan los gatos y para ustedes es forma parte hasta incluso de la familia, el animalito, ¿no?
Entonces vean cómo las influencias culturales van a irse modificando de acuerdo a la región, al lugar, incluso a la familia, por el significado que se le va a dar a cada uno de estos elementos culturales de la alimentación. Otro perfil importante es el contexto social. El contexto social no va a ser otra cosa más que las influencias de una o más personas tienen sobre la conducta alimentaria de otras personas. Es importante mencionar que el contexto social o las influencias que puede existir en una persona no solamente van a depender de un solo individuo, sino de todos los que lo rodean. Si hablamos desde un pequeño, pues primero estas influencias van a depender de papá y mamá, de hermanos, pero posteriormente estas influencias se van a ir haciendo más amplias. Ahora va a depender de los primos, de los abuelos, de la misma sociedad, de los amiguitos, conforme este pequeñito vaya saliendo al mundo exterior, vaya conociendo las influencias que va a ir obteniendo de la misma sociedad van a ser cada vez mayores. Ajá. Y puede ser de manera directa al comprar alimentos, que ya les mencionaba, eso puede ser a través de mamá o incluso de nosotros mismos cuando cocinamos. Va a haber esta influencia directa. Incluso cuando vamos al supermercado, ¿qué es lo que pasa? Pues también nos influye mucho lo que es la publicidad, el marketing alimentario, ¿no? Entonces puede haber la persona que va a comprar y de repente vio en la televisión que debes de consumir este cereal porque es muchísimo mejor, es libre en azúcar, te proporciona más energía a comparación del otro, aunque no sea cierto, ¿no? Entonces yo puedo influenciar de manera directa en mi familia con la compra de alimentos o también de manera indirecta cuando el aprendizaje es a partir de la conducta de otras, cuando yo observo cómo comen, qué es lo que comen, para qué lo comen y cuándo lo comen. Esta también es una influencia indirecta. Incluso cuando comemos solos, nuestra elección de alimentos se ve influenciada por factores sociales, porque se desarrollan actitudes y hábitos mediante la interacción con otras personas. ¿No? Entonces, cuando comemos solos, veamos que el contexto social influye. ¿Por qué influye? Bueno, pues va a influir por el tiempo que podamos tener destinado para comer, puede influir por el tiempo que tengamos destinado para cocinar, puede influir por los elementos o los ingredientes disponibles que tengamos para cocinar. Ajá, entonces, em, también puede depender de la gente que esté en ese momento alrededor o con quién vas a comer, si estás acompañado o no. Entonces vean que el contexto social también influye cuando podemos comer solos. Es un hecho ampliamente aceptado que la familia es importante a la hora de tomar decisiones en materia de alimentación. Es el primer contacto que tenemos con la sociedad, la familia. Desde ahí nos empezamos a formar y estas influencias también nos empiezan a formar a nosotros mismos en nuestros hábitos. En las investigaciones realizadas se ha demostrado que la conformación de las elecciones de alimentos tiene lugar en el hogar familiar, dado que la familia y los amigos pueden impulsar la decisión de cambiar los hábitos alimentarios y de mantener ese cambio. La adopción de estrategias alimentarias que resulten aceptables para los familiares y amigos pueden beneficiar al individuo y a la vez tener un efecto beneficioso sobre los hábitos alimentarios de otras personas. Y es muy importante, ya les mencioné. Siempre el primer contacto que vamos a tener es la familia y desde ahí vamos a empezar a forjar nuestras primeras características culturales alimentarias, el decidir a qué hora desayuno, por ejemplo, qué es lo que desayuno, cómo lo desayuno, ¿no? Si lo hago acompañada, si lo hago sola, si me tomo suficiente tiempo, ¿no? Y bueno, pues los amigos también son muy importantes. El ámbito social de los amigos también es muy importante. Ya les mencionaba en algún momento, un claro ejemplo es el de ustedes como estudiantes jóvenes. Ustedes están muy acostumbrados a estar con mamá, con papá. Tienen ciertas costumbres que están muy arraigadas, que son parte de su cultura. Sin embargo, cuando ustedes entran a la universidad,
ahora experimentan grandes cambios, observan cuál es el contexto social de su compañerito, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que a mi compañero se le está acostumbrado a comer alimentos mucho más industrializados a comparación de lo que yo hago. Entonces, el mismo contacto que yo tengo con ese amiguito puede ser que vamos a comer. Entonces, al ir a comer, bueno, compartimos ese tipo de alimentos y que van haciendo que yo modifique ahora mis preferencias culturales, alimentarias. A lo mejor me gustó mucho ese tipo de comida, entonces ahora voy a hacerla parte de mi cultura. Ya no van a ser solamente de alimentos naturales como me tenían acostumbrada en casa, sino que ahora voy a consumir más este tipo de alimentos industrializados porque me gustaron, me gustó el contexto social de mi amigo y ahora lo voy a hacer parte mío. ¿No? Entonces, ustedes no solamente han visto el contexto social de un solo amigo, han visto el contexto social de muchos de ustedes y que poco a poco van adquiriendo y se van mezclando los contextos sociales, culturales de cada uno de ustedes y que también al mismo tiempo cada uno de nosotros vamos de alguna manera mm, vamos seleccionando cuáles son los mejores o no para nosotros y los vamos haciendo parte de nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, vean que el contexto social alimentario, por ejemplo, no va a ser el mismo de acuerdo al lugar en el que nos encontremos. El contexto social no va a ser lo mismo en un lugar de campo a una persona que se dedica a, por ejemplo, de un músico, de una ama de casa, de unos agricultores. Entonces va a irse modificando el contexto social dependiendo del lugar geográfico en el cual se vaya desarrollando. Aunque la mayoría de los alimentos se ingieren en casa, cada vez hay una mayor proporción de alimentos que se consumen fuera de casa. Por ejemplo, en los colegios, en el trabajo y en restaurantes. El lugar en el que se ingiere la comida puede afectar la elección de alimentos, especialmente en cuanto a qué alimento se ofrece a la gente. Por ende, influyen otros factores como la disponibilidad, los horarios de trabajo o aquellas personas que viven bajo el régimen alimentario. ¿Sí? Esto es muy importante, era lo que les comentaba. El lugar en el que vamos a ingerir los alimentos va a influir mucho en cuál va a ser la elección de los alimentos, ¿no? Si se acuerdan, muchas veces yo les platicaba, no va a ser lo mismo que tú vas a preferir la elección de alimentos cuando tú vas a la playa, cuando vas a un picnic, por ejemplo, cuando estás en una reunión de trabajo. El tipo de comida que tú vas a consumir va a ser completamente diferente, ¿no? Y va a depender precisamente del lugar y del ambiente, del contexto social en el cual tú te estés desarrollando de la disponibilidad, exactamente, tú no vas a ir a lo mejor no sé, se me ocurra un picnic y vas a querer camarones, por ejemplo, ¿no? O mariscos, eh, o, se- o no vas a ir a la playa y se te va a antojar una carne asada, porque no va, normalmente el mismo contexto, la misma geografía del lugar, te va abrazando y te va poniendo las pautas de qué es lo que debes de elegir. La alimentación es un hecho que trasciende la biología, ya lo habíamos mencionado, además de que si la alimentación cumple este papel fisiológico, también la alimentación adquiere un significado lleno de cultura debido a que, en primera, existen ciertas preferencias y aversiones muy diferentes de unas culturas a otras en relación con unas mismas fuentes de proteínas, por ejemplo, el consumo de insectos, de ranas, de caracoles, de cerdo, de vaca, etcétera, que van más allá de los condicionamientos biológicos, perdón, y que nos remiten a diferentes estrategias particulares de adaptación al medio. ¿Sí? Vean que a pesar de que todos estos alimentos, bueno, pues son ricos en proteína, no en todas las culturas es aceptado, ¿sale? Y bueno, ¿de qué va a depender que en todas las culturas va a ser aceptado? Bueno, son de distintas estrategias particulares de adaptación al medio.
puede ser de la disponibilidad, por ejemplo, de la geografía del lugar, ¿no? En algún momento también ya comentábamos, la gente va a consumir lo que tiene a su alcance, lo que el mismo ambiente físico y geográfico le otorga, y a partir de lo que hay es que va a ir estableciendo las pautas para lo que es propio de su cultura alimentaria, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos nos producen fuentes ricas de proteína. Sin embargo, no todas las culturas, en primera, no todas las culturas se les hace apetecible y no todas las culturas te lo van a aceptar. Ella en algunos lugares definitivamente no te lo van a consumir o en algunos otros solamente te van a consumir uno u otro producto. En todas las culturas conocidas, las prohibiciones alimentarias parecen mucho más importantes cuando se trata de productos animales. Era lo que les mencionaba en cuanto a la moronga, ¿no? Entonces vean que estas prohibiciones alimentarias son más importantes cuando se trata de productos animales que de productos vegetales. Los animales tienen atributos morfológicos que los aproximan mucho más a los seres humanos, y cuanto más se aproximan, tanto más son objeto de prohibiciones y aversiones, pues a diferencia de la savia, que es el, digamos, vamos a mencionarlo así como el tipo de sangre vegetal de de los mismos vegetales, valga su redundancia, la sangre de los animales remite a la imagen de la vida humana y es por eso que en muchas ocasiones se prohíbe el consumo de este tipo de productos que están hechos a base de sangre de animales. La demanda. Un ejemplo de ellos es la carne, que es el alimento más demandado. También forma parte de las influencias socioculturales. La valoración de la carne en numerosas culturas e innumerables épocas es una constante, hasta el punto de que los historiadores han medido la prosperidad de un periodo o de una categoría social por el aumento de consumo per cápita de carne. ¿Se acuerdan que hablábamos que las clases sociales, la pertenencia que puedas tener a un determinado grupo social, bueno, también va a ser un perfil muy importante en la cultura alimentaria? Y este factor me gusta mucho, va a ser enfocado a la demanda. ¿Qué pasa en algunas culturas, no? El consumir carne es algo tiene un significado muy importante, ¿no? En muchas culturas, en muchas familias, el comer carne de manera continua eh, los hace pensar, los hace sentir que tienen una buena posición, ¿no? O que están comiendo de lo mejor, aunque no muchas veces es cierto. Incluso hay en algunas culturas, y ustedes no me dejarán mentir, en algunas casas, por ejemplo, cada que te ofrecen un alimento, no debe de faltar la carne. Siempre que hay una fiesta, no debe de faltar la carne por el significado que le damos. En muchas familias, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor no comen carne durante toda la semana, sin embargo, el fin de semana, que es un día importante en el que se reúne toda la familia, siempre el significado de la carne, ahí está la carne y el significado que se le da es es la, es una gran importancia, es el estatus también del grupo social al que pertenecemos. Entonces, ven que la demanda de ciertos productos alimentarios también hace la diferencia en ciertas culturas. La cultura actúa estableciendo regularidad y especificidad. La conducta alimentaria diaria de la mayoría de las personas resulta predecible dependiendo de sus patrones culturales. Va a depender de los recursos tecnológicos, la organización social, las actividades, horarios, profesiones, relaciones familiares, responsabilidades. A sistemas culturales distintos corresponden sistemas alimentarios diferentes. Vean esto que es muy importante, todos estos factores desde la tecnología, la organización social, las actividades que se tengan en el grupo familiar o uno mismo como individuo, los horarios, la profesión a lo que tú te dediques, las relaciones familiares, las responsabilidades que tú puedes tener, van a ser factores bien importantes
en el tipo de alimentos o cómo es que tú te vas a alimentar, cuáles van a ser los tiempos que les vas a dar, cuál es el tiempo que tú le das a cocinar, cuál es el tiempo que tú mismo le puedes dar solamente al comprar alimentos, a darte ese tiempo, incluso de planificar los menús, ¿no? Entonces, normalmente los individuos estamos contra el tiempo, contra el tiempo, contra el tiempo. Queremos las cosas entre más fáciles, mucho mejor. Entre menos tiempo nos llevemos cocinando, mucho mejor. Entonces, eso le va dando distintas pausas a lo que es nuestra cultura alimentaria y esas son parte de las influencias socioculturales que van a ir modificando nuestra alimentación. Fíjense que existen varios estudios donde se analizan precisamente los perfiles socioculturales en la alimentación, tanto de niños, por ejemplo, de algunos adultos con patologías, y la mayoría de ellos coincide que los factores determinantes en los hábitos alimentarios son, en primera, la disponibilidad y facilidad de la preparación de los alimentos, el horario y trabajo desempeñado, bueno, puede ser aquí por los padres o incluso por uno mismo, si vive uno solo o es uno la cabeza de familia, la falta de recurso e incertidumbre económica para la planificación alimentaria. Uno muchísimas veces puede tener la mejor intención de comer saludable, de organizar los menús, pero ¿qué pasa? No quiere decir que necesitemos mucho dinero para comer sano, ¿verdad? Eso no es necesario y ustedes ya lo saben. Sin embargo, muchas veces desconocemos o la sociedad en general desconoce estos aspectos y tiene la creencia de que para que ellos puedan comer de manera sana y saludable necesitan tener gran cantidad de dinero y que no es así. Pero vean que esta falta digamos, vamos a mencionarlo así, de educación y de los recursos o la incertidumbre económica, va a influir de manera muy importante en la planificación alimentaria. No pueden ellas planificar en esta cuestión las jefas de familia, no pueden planificar porque no saben, dependiendo del trabajo en el cual se desempeñe su marido, no saben y, por ejemplo, hay trabajos que no son estables, ¿no? A lo mejor hoy hay más, mañana hay menos, pasado menos, o fin de semana puede haber más. Entonces, dependiendo de esas pautas del ingreso económico que vaya viendo al momento, la planeación de sus menús va a irse modificando de acuerdo al recurso disponible que existe en ese momento. De la misma manera, miren, el último punto que se me faltaba mencionarles era la falta de conocimientos nutricionales, ¿no? Que va de la mano con el punto anterior que les mencioné. De la misma manera, existen creencias que también influyen en la conducta alimentaria y que pueden resultar beneficiosas, como cuáles, el significado que tiene la comida en familia, la lactancia materna y otros alimentos. Aún se tiene la creencia y por eso lo dice que puede resultar beneficioso y que la cultura materna es lo mejor, ¿no? Esta es la que te aporta todos los nutrientes y de algunos otros alimentos, pues también. Entonces, fíjense, era lo que menciona acá. Existen ciertas creencias que son parte de nuestra cultura que efectivamente tienen muchos beneficios en nuestra vida y en nuestra alimentación. Y otro es el papel de la alimentación para el buen desarrollo intelectual y físico de los niños y del mismo individuo, ¿no? Estas creencias además de ser creencias, pues tienen mucho que ver realmente con nuestro crecimiento, con nuestra fisiología, con nuestra parte de nuestra cultura. El momento de la comida es una situación importante que suma al valor motivacional de la alimentación la motivación de la pertenencia social. Además de que la comida cumple este papel fisiológico, también me hace sentir parte del grupo, parte de la familia. Si yo como normalmente sola, ¿qué es lo que pasa? El día que yo llego a comer en familia, bueno, yo me siento a gusto. Incluso, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, cuando a veces come uno solo, ¿qué es lo que pasa? No te da hambre, las ganas para alimentarte hasta son incluso
menores no tienes el mismo gusto por los alimentos a cuando lo llegas a consumir en grupo, con tu familia. Entonces, el consumirlo con tu familia, con tu grupo de amigos, te hace sentir una mayor motivación y que tú eres parte de ese grupo. El hecho de proporcionar alimentos a los miembros de la familia o el grupo de amigos se considera un acto de estrechamiento de los lazos sociales. Preparar un plato especial y compartirlo en momentos especiales como los cumpleaños, los aniversarios, etcétera, conforman un rito social que incrementa la identidad del grupo. ¿Sí? Entonces, yo aquí les pongo dos fotografías. Una de ellas es el significado que tiene en algunas culturas o que anteriormente se tenía el significado que tenían los alimentos como parte de su cultura alimentaria y de los ritos en los cuales se ofrecían precisamente alimentos como forma de agradecimiento a un dios. O incluso actualmente algunas culturas, por ejemplo la cultura judía, en el significado que tienen los alimentos para ellos, incluso para muchos de nosotros. Ya se los mencionaba, lo veíamos en nuestras clases, en la retroalimentación que se va haciendo cuando ustedes hacen sus comentarios. El significado que para muchos de ustedes aún tiene, el significado que todavía muchas de sus familias le están dando a la mesa y a los alimentos, la importancia, el respeto que también se les otorga. Las normas sociales se refieren al conjunto generalizado de acuerdos relativos al número, tipo, momento, lugar, composición y estructura de los diferentes tipos de tomas alimentarias y a las condiciones y contextos en los que se produce su consumo. Por ejemplo, establecer unos horarios definidos según el tipo de comidas, considerar unas ingestas más importantes que las otras, adoptar unos modales particulares, comer dependiendo de los platos y alimentos con los dedos o los cubiertos. Vean que este tipo de normas sociales también son parte de los perfiles socioculturales. ¿Por qué? Porque la sociedad y la cultura influyen en muchísimos de estos aspectos. Desde a qué hora voy a desayunar, a qué hora es la hora de comida, entonces a qué hora es la hora de cena. Eso no se dio a través de un proceso fisiológico que te diga, bueno, a las 8 de la mañana hay producción de cortisol, ¿no? Por ejemplo, que a las 8 de la mañana o a las 7 tú tienes que estar desayunando, ¿no? También son ciertos aspectos culturales que te van marcando esas pautas y desde ahí desde muchos tiempos, desde tiempos anteriores se establecieron que tenemos los tres tiempos de comida, ¿no? Tenemos el desayuno, la comida y la cena. ¿Cómo debes de hacerlo? Bueno, pues te debes de sentar en grupo, alrededor de una mesa. La alimentación debe de estar compuesta normalmente por una entrada, que puede ser una sopa, por un guisado, que tiene que estar acompañado de tortillas, tiene que haber agua, por ejemplo, ¿no? En muchos otros lugares, antes que nada, se tiene que dar gracias por los alimentos. Entonces, vean que todas estas normas, todas estas costumbres que tenemos son parte de la cultura, parte de las influencias culturales que hemos tenido a lo largo del tiempo y que ahora ya las hemos hecho parte de nosotros. Sale incluso la forma de comer, ¿no? A mí, tenemos desde las personas que pueden comer con las manos y que incluso en su propia cultura es normal. Tenemos personas que pueden comer en el suelo, pero que también el significado que le están dando es similar al nuestro, le dan mucha importancia a la alimentación y los alimentos los consideran sagrados. Tenemos las personas que pueden comer solamente con cubiertos. El grupo de amigos, ¿no? Esto se me hizo muy importante. Vean que a pesar de que están comiendo, todos tienen el teléfono celular. Y algo que yo quiero compartir con ustedes después de su tarea es que muchos me mencionaban, ¿no? El teléfono lo hacemos a un lado y lo dejamos. Entonces, también ahí el respeto que le están dando a la mesa, a los alimentos, es completamente diferente al respeto que le ofrecen, porque también ofrecen respeto este grupo de amigos cuando comparten sus alimentos.
o el consumir los alimentos con palillos chinos también, por ejemplo. Vean que el lugar, el momento, es el lugar, más que nada el lugar, el momento, la composición, la estructura, va a depender de algunas normas sociales y también van a ser parte de nuestros perfiles socioculturales de la alimentación. Una de las razones más repetidas que expresaban los participantes en los estudios que ya les comentaba para justificar por qué su alimentación no era del todo saludable fue la falta de recursos económicos. Vean que este factor es el primordial, ¿no? En todos lados lo mencionan, el recurso económico, la cual les impide comprar ciertos alimentos. Así explican la escasa variedad en las dietas y el elevado consumo de carbohidratos. Estos son algunas expresiones obtenidas a partir de un estudio poblacional, donde dicen los participantes, la alimentación es regular, porque el día que tienes, comes bueno, y el día que no tienes, así, comes peor. No contar con un presupuesto para comprar alimentos a principio de mes o de semana influye también en su adquisición diaria. De acuerdo a lo que como, hay días que gasto más y días que gasto menos, ¿sí? Entonces, vean, yo puse estas fotografías donde muchas veces eh, a lo que nos dedicamos, nuestro trabajo, bueno, pues va a depender muchas veces del ingreso económico que haya la familia, el grupo, ¿no? Eh, puede haber trabajos que están muy bien establecidos y que saben que tienen su ingreso diario, ¿no? Y que a lo mejor se les paga cada quincena y en esa quincena a lo mejor van, surten, surten la despensa en casa y puede haber para todos los 15 días. Pero fíjense que también la diferencia que hay en esas personas, vamos a hablar a lo mejor, un ejemplo, ¿no? En los obreros llega su quincena, ellos compran llega la quincena, van, compran, surten la despensa de la casa, entonces al principio bueno, pues va a haber de todos los tipos de alimentos. Sin embargo, conforme pase el tiempo, pues el ingreso, la cantidad de alimentos que van a tener ya no van a ser los mismos que al inicio. Entonces, también el tipo de alimentación que se va teniendo ya al final, ya cuando es quincena, ya nada más es con lo poquito que hay, ¿no? Otros trabajos que también no son muy formales, por ejemplo, aquí les pongo un taxista. Un taxista pues no tiene un ingreso como tal establecido. Hoy puede haber más, mañana menos, mañana más y así, ¿no? Entonces, dependiendo del ingreso que haya diario, el tipo de alimentación que va a tener va a ser completamente diferente. Vamos a hablar también de aquellas personas que pues también por su trabajo tienen que moverse de un lado a otro y que no tienen precisamente un lugar establecido para comer. Entonces, lo que ellos puedan tener en determinado momento, en determinado lugar, es bueno, ¿no? Y también que depende mucho de los ingresos económicos, de la disponibilidad que tengan. Mucha gente, seguramente por el trabajo, bueno, no tiene las facilidades de sentarse a la mesa, comer sus dos tiempos, bueno, a lo mejor su sopa, comer su plato fuerte, su postre, no tiene el tiempo, no tiene la facilidad precisamente por su trabajo, porque no se lo permite, ¿no? Ustedes como estudiantes, ahora no es el caso, pero sin embargo muchos de ustedes están trabajando, tienen que ver la escuela, tienen que ver su trabajo, pero también tienen que cumplir esta función y seguramente siguen con el mismo rol que cuando eran estudiantes, que solamente comemos muy rápido, comemos lo que más rápido tenemos a nuestro alcance, llegamos a cocinar pues, preparaciones que sean muy rápidas y fáciles, ¿no? El dinero